El Dios que hizo los cielos y la tierra con el poder de su palabra y reina con autoridad. El Dios que aún los vientos le obedecen, una palabra es suficiente para los muertos levantar. Nadie es como Él, oh gran yo soy, tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande en misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado, glorioso Redentor y Rey, te adoramos. Vamos a decirle al Dios que descendió de su trono para llevar sobre sus hombros nuestra culpa y transgresión. El Dios que descendió desde su trono para llevar sobre sus hombros nuestra culpa y transgresión. Jesús exaltado sobre todo, Jesús exaltado sobre todo, nombre sobre todo nombre, solo en Él hay salvación. Nadie es como Él, oh gran yo soy, tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande en misericordia y poder para salvar. Eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado, glorioso Redentor y Rey, te adoramos. A Él sea la gloria, a Él sea la gloria y el poder, todo es de Él y para Él. A Él sea la gloria y el poder, todo es de Él y para Él. Tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande en misericordia y poder para salvar. Eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado, glorioso Redentor y Rey, te adoramos. A capela. Tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande en misericordia y poder para salvar. Eres el Dios Que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado, glorioso Redentor y Rey, te adoramos.
Tú eres el Dios, el único que adoramos, no solamente con canciones, sino con nuestra vida misma, Señor, con nuestra mente, con nuestro corazón, con nuestras fuerzas, con nuestro diario vivir. Aunque a veces nos cuesta mucho, aunque a veces nos olvidamos o no somos tan conscientes, Señor, pero queremos ofrecernos como un sacrificio vivo, santo y agradable a ti, Señor, en adoración diaria. Siempre, Señor. Porque tú eres el que ha derrotado la muerte y el pecado, como dice la canción que estábamos cantando, Señor. Eres nuestro glorioso Redentor y nuestro glorioso Rey. Y a ti adoramos. Gracias te damos, Señor, y rogamos que nos ayudes a aprender de tu palabra, que tu palabra nos santifique, nos dé luz, nos dé entendimiento. Nos ayude, Señor, a caminar y a vivir como tus hijos, como cristianos verdaderos, Señor. Que tu Espíritu Santo obre en nosotros, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Transfórmanos, Señor. Gracias te damos, Señor. Amén. Amén. Balta, pues arrancamos con las diapositivas. Tomen asiento, por favor. El tema que vamos a ver hoy es cuidándonos de las falsas doctrinas y los falsos maestros. Un tema bastante interesante y necesario, muy necesario. Acá Isa les va a compartir lo que es un poco la introducción. Bueno, hola a todos. Un tema picante, yo diría. Un tema necesario. Un tema que no es ajeno a ningún cristiano, en realidad. Muchas veces pensamos que son temas que, bueno, el pastor, los líderes, diáconos, ancianos de la iglesia tienen que saber, pero la realidad es de que está en la palabra de Dios y la palabra es para todo cristiano. No podemos tirar a menos las advertencias que nos da. Entonces, todos los creyentes tienen la responsabilidad de estar alertas a esto. ¿Balta? ¿De qué nos tenemos que cuidar en lo que son las falsas doctrinas? Después Faust les va a hablar más del tema, más de lo que es eso. Pero, por ejemplo, cosas que estamos hablando que se pueden introducir dentro de la iglesia. No estamos hablando de cosas que están fuera. Porque en realidad nosotros, como cristianos, lo que muchas veces hacemos es, bueno, esto está fuera de la iglesia, esto no me toca a mí. Pero estamos hablando de falsas doctrinas que son cosas que se van a introducir de a poco en la iglesia, en nuestra vida. La iglesia somos nosotros. Entonces, en nuestro cotidiano vivir se nos va a introducir. Y a eso es a lo que tenemos que estar alerta. Muchas religiones pueden tener un buen discurso, yo lo llamo, donde nos van a hablar de un Dios verdadero, de un Jesús y un Espíritu Santo, pero no como está en la palabra, no como Dios nos enseña en su palabra. Ejemplo de religiones falsas, ¿quién me puede dar? ¿Cómo? ¿Quién más? Mormones. Sí. Sí, Hare Krishnas. Bueno, vamos, testigos de Jehová, adventistas, católicos, mormones. Y lo último, Dios Madre, porque sí, hay una versión femenina de Dios ahora. Y es esta, Dios Madre. ¿Las religiones falsas son en realidad el gran peligro? ¿O en realidad es el verdadero peligro está cuando lo falso entra dentro de la iglesia? Este es el verdadero peligro, es lo que decíamos. Lo falso siempre va a estar. Pablo en muchas partes de la palabra nos menciona esto, de que va a estar. Pero el peligro, como les decíamos en un principio, es cuando entra en la iglesia,
cuando entra en nuestras casas, cuando entra en lo que estamos escuchando, en lo que estamos viendo. En eso, ahí está el peligro. El peligro está en no poder reconocerlo. ¿Qué doctrinas falsas conocemos? ¿Qué doctrinas falsas conocemos? ¿Saben? Siguiente. El bautismo del Espíritu Santo seguido por el hablar en lenguas. Este es muy conocido. ¿A qué se refiere? De que una persona viene y te puede decir, bueno, recibe el Espíritu Santo en este momento y ahora puedes recibir todos los dones. Puedes hablar en lenguas, profetizar, declarar. No, no es así, muchachos. El bautismo del Espíritu Santo no existe. Es Cristo quien te da la salvación mediante el sacrificio que hace en la cruz. Y el Espíritu Santo viene después a morar en nosotros. Una sola vez lo mencionó. No es de que acá Miguel se convierta al Señor y el Espíritu Santo viene y el otro Rafa viene, se convierte y el Espíritu Santo vuelve. No, no. El Pentecostés fue una sola vez. Jesús dijo que Él se iba y venía el Consolador. Una sola vez. Entonces son doctrinas falsas las que se meten y se manipula a la gente con eso, porque te dicen, recibe en este momento el bautismo del Espíritu Santo. Y vos anhelas eso, quieres, en esa euforia, pero no es así. Siguiente. Muy usado ahora el super yo, que se llama en psicología. Descubre la felicidad dentro de ti, descubre la clave del éxito dentro de ti, porque vos sos el exitoso. Porque una vez de que Jesús viene a tu vida, vos vas a tener éxito, porque todo lo vas a poder hacer. En ningún momento en la palabra se nos habla de un éxito terrenal, un éxito en la salud, un éxito económico. No, no, no. Lo único que se nos habla es que vamos a ser libres del pecado, que ni siquiera porque nosotros lo merezcamos, sino por gracia. Y todo beneficio que nosotros tengamos está en lo alto, no en lo terrenal. Escucha la voz de Dios en tu corazón. No, la voz de Dios está en la palabra. ¿Querés escuchar la voz de Dios? Abre la Biblia y escucha la palabra de Dios leyéndola. Que el Señor se puede manifestar a vos y hablarte, sí, pero no se va a contradecir en la palabra. Nuevamente volvemos a lo mismo. Alguien va a venir y te va a decir, el Señor me dijo, epa, ¿está en la palabra eso? Vamos a la palabra. Busquen en la palabra si es así. Duden de todo, como en la primera clase Murilo hablaba. Duden. No se queden con que el pastor dijo, el líder dijo. No, vayan a la fuente, vayan siempre a la palabra a buscar, que nadie los engañe. Hay quienes engañan queriendo y hay quienes engañan por desconocimiento. Y luego eso se arrastra y se lleva en la vida. Siguiente. Dios es todo amor, perdón, y te recibe tal cual eres. Dios es todo amor y perdón, sí, pero no te recibe tal cual eres. Para que Dios te reciba, vos tienes que sí o sí comprender que eres un pecador y arrepentirte de tu pecado, ser un arrepentido. Ahí sí, el Señor te acepta y te recibe. Antes no. Dios está aireado contra el injusto. No solo contra el pecado, sino contra el pecador. Entonces tengan cuidado con los pecados, no se juega con los pecados. No es que es un pecado grande o un pecado chico, es un pecado. Y ningún pecado vale la pena como para pasar la eternidad en el infierno. Haz la oración de entrega. A eso se refiere cuando uno va a la iglesia, muchas veces, en muchas iglesias te dicen, pasa al frente, levanta la mano y recibe, y hace esta declaración de Dios como único Señor y Salvador Jesús, y ya eres salvo y sales, tal cual tu vida sigue lo mismo. No, chicos, no es así.
Primero quien decide si es salvo o no, no es uno, es Dios. Por misericordia, por amor somos salvos, no por decisión de uno. Y eso tiene que quedar muy en claro. Nada bueno es de nosotros. Todo lo bueno que puede existir en nosotros es de Dios. No es por mérito nuestro por eso, sino es por Dios. Y eso tienen que entenderlo porque ahí es la raíz de muchas falsas doctrinas, de muchas malas enseñanzas. El creer que uno tiene méritos en la salvación. Pero yo cuidé mi salvación, muchos dicen. No, ¿qué puedes cuidar de algo que no es tuyo en realidad? ¿Se dan cuenta la diferencia de cuando pones al centro a Dios? Es diferente. Ahí realmente empezás a ser agradecido, empezás a comprender cuán pecador sos y cuánto le debes a Dios en realidad. Siguiente. Dios está interesado en sanar tus complejos, tus problemas. Dios está interesado en nosotros, en nuestras vidas, pero no es lo principal. Dios está interesado en que seas salvo. El resto es añadidura. Que seas exitoso, que tengas sueños, que tengas metas. Dios no es un Dios indiferente a esas cosas, pero no es lo principal. Buscar a Dios, por eso estamos por mal camino. No estamos entendiendo nada. Y sí, Dios te va a decir quién sos, no te conozco. Dios está interesado en tus éxitos personales, es lo que les decía. Es lo mismo. Siguiente. Muchas veces hay muchas frases que, muchas de las cosas que en realidad yo les hablaba en este momento son gruesas, que uno dice, no caigo con esas cosas. Pero a veces se hila más fino. ¿A qué me refiero? Se usan versículos bíblicos para decir no lo que Dios quiere en su palabra, sino para expresar lo que alguien quiere decir. Y a ustedes les va a sonar esos versículos. Y si ustedes no saben en qué contexto está escrito, si ustedes no saben en qué momento fue escrito, y van a creer que es verdad. Y les van a decir cualquier cosa. Y ustedes van a decir, está bien. Porque yo lo leí en la Biblia, porque me suena eso. O van a decir frases, van a escuchar frases que suenan bien, porque si una persona te quiere convencer, te va a decir lo que vos querés escuchar. La parte linda de Dios es amor, pero tampoco no te van a decir la otra parte, que Dios es justicia, no te lo van a decir. Y esa también es una mentira. Una verdad a medias es una mentira. El resultado, para atrás. El resultado del derramamiento del Espíritu Santo en una generación que se pone de pie y alza la voz. Cuando comienza a hablar de Jesús, la unción vendrá sobre ti. Suena bien, ¿no? Pero es falso. Siguiente. Otra. No. Si saqué a Lázaro de tu tumba, a ti te sacaré de cualquier tempestad que quiera destruirte. Atentamente, Dios. Encima se atreven a afirmar como Dios. Sí, chicos, suena bien. Pueden usar eso, pero no es así. No es así. Acá está enseñando otra cosa, Dios. Siguiente. Son los grandes sueños los que hacen a grandes... no se ve nada. A grandes a las personas. No, Dios hace grandes a las personas. No los sueños. Siguiente. Hay un día, fecha, hora y lugar donde tu crisis termina. Ciertamente Dios te visitará. No es así, chicos. Al contrario, la palabra nos muestra muchos ejemplos de mucha gente que sufrió en el nombre de Dios. Y nos lo advierte. El éxito no está en no sufrir. El éxito está en resistir en el nombre de Dios por causa de Él. Y no olvidarnos de que estamos en un mundo caído, que también vamos a sufrir por causa de Dios y porque estamos en un mundo caído.
no significa que Dios quiere que suframos y nada más. No, no es así. Pero tampoco nos olvidemos de todo lo que la palabra dice. Y también esa frase trae un pensamiento que si estoy sufriendo, tengo una crisis, es porque Dios no está conmigo. Claro. Porque si Dios va a me visitar, solo cuando se acabe, es porque Él no está. Exactamente. En medio del sufrimiento está Dios. Exactamente. Mucha gente cree eso. Y mucha gente cree, soy demasiado pecador, que Dios no me ayuda por eso. No, no es así. A mí llegaron a decirme, en un momento de crisis en mi vida, llegaron a decirme, no tenés respuesta de Dios porque sos demasiado pecadora. Sos demasiado mala para Dios. Y eso no es así. El silencio de Dios, los sufrimientos son todos usados por Él. Y los silencios también son respuestas. Dios tiene sus tiempos en las cosas. Hay que aprender a buscar en la palabra la respuesta, no buscar en lo místico, en lo sobrenatural, cuando está escrito todo. Bueno, no leo, no leo nada. ¿Ves vos? La anterior, por favor. La próxima vuelta, por favor. Bueno, otra frase que Jesús te dice, no estés tristes, yo haré algo nuevo con tu vida. Bueno, también otro que firma con la firma de Dios, ¿no? Que es Jesús. Otra cosa muy igual al mundo, Jesús Fest, tratan de copiar al mundo y dicen que 1 millón de jóvenes unidos por un avivamiento mundial. Y bueno, ahí las caritas de todos estos falsos, ¿no? Seguimos. Gilson, a ver qué dice. Nuestra vida no es un juego, tenemos herramientas espirituales que Dios nos ha dado para vivir la vida que Él nos ha llamado a vivir. Dejemos de depender de otros y avivemos lo que Dios nos dio. Comencemos a profetizar, caminemos con visión y volvamos a soñar. A ver, los primeros renglones parecería estar bien, pero después dice, dejemos de depender de otros. No, yo dependo de mi hermano, somos un cuerpo, somos una iglesia, un templo, nos edificamos unos a otros. Ahí ya no está bien. Ahí vemos lo que Dios nos dio. Y dice, comencemos a profetizar. Bueno, ahí ya empezaron a volar un poquito. Y caminemos con visión y volvamos a soñar. Bueno, cosas humanistas, ¿no? Un poquito más falta. Otra, por favor. Dice, la fe es la confianza que en verdad sucederá lo que esperamos. ¿Lo que esperamos o lo que Dios quiere? ¿No? Es la pregunta. Otra vuelta. Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado. Mentira. Dios está irado todos los días contra el pecador, dice la Escritura. Otra. Y ahora la música. Es de suma importancia que las canciones que cantemos a Dios sean bíblicas, porque si cantamos algo que no es bíblico, Dios no lo va a recibir. Otra vuelta. Próxima. Y acá hay un ejemplo de una canción. Pero pasa la otra, por favor. Dice, ¿qué letras son falsas doctrinas? Donde el centro de la canción es el yo. Cómo me hace sentir, lo que haces por mí, lo que me das, etc. O me abrazas, me tocas, me llenas. Esto, yo soy el centro de esa canción. Y no Dios exaltándose, Dios glorificándose, cantando los atributos de Dios o cómo es Dios, ¿no? Este tipo de letras son humanistas, ya que se tratan de mí y no de lo que yo siento, y hasta conducen al misticismo. Entonces, ¿cómo detectar lo falso? En primer lugar,
observar su comprensión de la Biblia y preguntarnos si su enseñanza es bíblicamente sana. Es decir, cuando alguien nos enseña, tenemos que ver y observar si está comprendiendo verdaderamente la Escritura el que nos enseña, ¿no? Y ver si lo que nos está enseñando es bíblicamente sano. Y es más, lo que me enseña me lleva a una vida de piedad, es decir, a una vida de santidad y de buena conducta como cristiano. En segundo lugar, examinar los propósitos del que me está enseñando. ¿El que me está enseñando busca amar, honrar y glorificar a Dios? ¿O busca el amor propio, la riqueza material o la felicidad personal? Y por último, examina el efecto de sus enseñanzas. ¿Comprende con claridad sus seguidores el Evangelio de Jesucristo? Es decir, el que enseña, ¿está exponiendo claramente a sus seguidores, a los oyentes, el Evangelio? ¿Y define debidamente el Evangelio, el que está enseñando? Próxima vuelta, por favor. Entonces, ¿cómo me cuido del error? Ocupándome de conocer la verdad. Dice 1 Timoteo 4:13, entre tanto que voy, le dijo Pablo a Timoteo, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Ocúpate, estate ocupado en leer, en exhortar y en enseñar. Una persona que trabaja en un banco, un ejemplo, no se ocupa de conocer todos los billetes que hay falsos en el mundo. Sabe muy bien que lo único que debe conocer es el billete verdadero. El que no sea como ese, lo demás es falso. Y yo sé muy bien cómo es un billete. El billete verdadero, todo lo que venga diferente, ya sé que es falso. Entonces tengo que conocer primero el verdadero y ocuparme en conocer el verdadero. Así es el Evangelio. Debo ocuparme en conocer el verdadero Evangelio. Y todo lo que sea diferente es falso. Entonces, ¿por qué defender la sana doctrina? Porque es la manera en que podemos conocer cómo llevar una vida de piedad. Como dije antes, una vida de santidad y de buena conducta, una vida cristiana verdadera. Y para ir terminando la diapositiva, ¿todos son falsos maestros? Es importante saber diferenciar a un falso maestro y a un creyente que enseña cosas equivocadas, porque puede haber alguien que es verdaderamente un falso maestro, que enseña cualquier cosa, y hay un verdadero creyente que aún no sabe todo y enseña cosas equivocadas. Un falso maestro es el que predica algo diferente a lo revelado en la Escritura. Mientras que puede haber un creyente y hasta un pastor que predique un evangelio correcto y que en su doctrina haya ciertos errores, los cuales no son doctrinas fundamentales. ¿Hay una más, falta? Bueno, ahí terminamos. La próxima clase vamos a ver qué es los errores doctrinales. Y ahí podemos diferenciar mejor. Pero ahora lo que yo les quiero contar y quiero que nos adentremos un poco bien es viendo en la Escritura lo que es falsos profetas o falsos maestros y falsas doctrinas. Y hay preguntas que nos hacemos. ¿Qué es una doctrina? Es más, ¿y qué es una falsa doctrina? ¿O qué produce lo falso en mí? ¿Por qué me tengo que cuidar? ¿Y qué produce en la iglesia la falsa doctrina? ¿Nos distrae del verdadero evangelio? ¿Es importante para mí saber estos temas? Bueno, la realidad es que todo verdadero creyente, todo verdadero hijo de Dios, tiene que estar bien parado y saber qué cree y también qué no debe creer y por qué. La Biblia está llena de versículos y de enseñanzas y de mandatos a no creer lo falso y encima hacer guerra contra ello o a resistir, ¿no? Porque así como hay una doctrina verdadera, también hay una falsa. No tenemos que ser ignorantes de eso. O hacer la vista gorda o decir no me va a afectar. Tenemos que estar conscientes. Y debemos saber diferenciar lo falso de lo verdadero. Es importantísimo. Porque como vimos en la diapositiva, la verdadera doctrina sirve para llevar una vida verdadera, una vida como un verdadero hijo de Dios. En cambio, la falsa doctrina nos va a distraer de ese caminar, ¿no?
Quiero que me acompañen, por favor, en 1 Timoteo, capítulo 1, del versículo 3 al 7. Pablo le escribe una carta a Timoteo. Timoteo tenía una iglesia en la ciudad de Éfeso y estaba teniendo ciertas luchas con algunos. Muchos lo pueden llamar hermanos y otros no. Ahí hay una cierta discordancia, porque había personas que empezaban a enseñar cosas raras y cosas contrarias a la Biblia. Y no eran cualquier personas. Eran personas que hace mucho estaban en la iglesia y que de repente se desviaron y empezaron a enseñar cosas raras. Y entonces Pablo le escribe a Timoteo, el apóstol Pablo. En el versículo 1 y 2 lo saluda: hola chico, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Y ya inmediatamente en el versículo 3, miren lo que le dice: como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas más bien que edificación de Dios, que es por fe. Así te encargo ahora, pues el propósito de este mandamiento es el amor, nacido de corazón limpio, de buena conciencia y de fe no fingida, de las cuales cosas, desviándose algunos, se apartaron a vana palabrería. Y el versículo 7, queriendo ser doctores de la ley, sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Jesús en el Evangelio de Juan, en el capítulo 8, versículo 44, nos afirma que Satanás es un mentiroso. Y ahí nace la mentira, en Satanás. Pero Satanás usa los falsos maestros y las falsas doctrinas para introducir su mentira a la iglesia, o al menos lo intenta. Y en muchas ocasiones lo logra por descuido nuestro. Y esa fue la lucha siempre constante de la iglesia en todos los años. En todos los años, siempre fue una lucha constante. Jesús nos advirtió acerca de los falsos maestros. Miren lo que dice Mateo 7, versículo 15. ¿Puedes leer, Miguel, por favor? Mateo 7, 15. Amén. Nuestro Maestro Supremo, Jesucristo, nos dice: guardaos de los falsos profetas. Y también nos dice: van a venir a nosotros. ¿Cómo van a venir? Vestidos de ovejas, pero por dentro son los rapaces. ¿Qué quiere decir? Que no nos vamos a dar cuenta. Por eso nos tenemos que guardar, porque no nos vamos a dar cuenta. 2 Corintios 11:13. ¿Alguien lo puede buscar para leer, por favor? 2 Corintios 11:13. Murilo, ¿lo tenés? Se disfrazan para que no nos demos cuenta, chicos. Por eso hay que estar atento a lo verdadero y conocer bien lo verdadero, porque vienen disfrazados de lo verdadero, pero en realidad son falsos. Y 2 de Pedro 2:1 dice: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras. Es muy serio. Y es muy importante que nos cuidemos. La Escritura misma nos advierte y nos dice
Y no es un consejo, es un mandato. Los falsos maestros son peligrosos porque su apariencia es engañosa y usan la Biblia para decir lo que ellos tienen ganas de decir. No es lo que la Biblia misma dice, como decía Isa hoy. Aunque parezcan bíblicas sus enseñanzas. Entonces, adentrémonos un poquito en lo que Pablo le decía a Timoteo en su carta. Miren cómo arranca. El apóstol Pablo, ¿cómo te rogué? Arranca. El apóstol Pablo le estaba rogando a Timoteo, como diciendo, de verdad, por favor, te ruego, te suplico, te imploro. Soy el apóstol Pablo, pero te estoy rogando. ¿Qué le estaba rogando? Que se enfrente allí a las diferentes doctrinas que atentaban contra la sana doctrina, contra la Biblia, contra lo que enseñaba la Biblia. Que se enfrente allí a los falsos maestros que estaban causando daño a la congregación. Si el apóstol Pablo le empezó diciendo te ruego, era porque lo veía algo demasiado importante y le dijo, es como diciendo no te distraigas de eso, hacele frente a eso, poné tu esfuerzo en eso, fíjate eso. Porque las falsas doctrinas no son un juego, chicos, no son, no, pero opina diferente nada más. No es una opinión diferente. La falsa doctrina daña, destruye, corrompe a la congregación y a uno mismo como cristiano. Debe ser detenida de manera urgente siempre. Cuando uno las detecta deben ser detenidas. Entonces, ¿cuáles eran las falsas doctrinas? Primero definamos qué es doctrina. ¿Alguien sabe qué es doctrina, la definición de la palabra? ¿O alguien puede decir? Exacto. Miguel estudió. Conjunto de ideas, enseñanzas o principios básicos. Esto quiere decir que la doctrina, la sana doctrina, es el conjunto de ideas de la Biblia, enseñanzas de la Biblia o principios básicos de la Biblia. Y que es una falsa doctrina, todo lo contrario a esto. Son el conjunto de ideas erróneas, enseñanzas erróneas y principios básicos erróneos. Y esto es lo que querían introducir en la congregación. Cuando Pablo le habló a Timoteo acerca de esta falsa doctrina, dice que se trataba de fábulas y genealogías interminables. Es decir, que estaban tratando de relatar la Biblia de forma fantasiosa y cambiarla, enseñando lo que ellos tenían ganas de enseñar, haciendo creer que estas doctrinas de demonios eran la verdad de Dios. Pablo a los colosenses le escribe en Colosenses 2:8, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. También a los colosenses les advertía, mirad que nadie los engañe. Y hoy, chicos, les digo a ustedes, cuídense de que nadie los engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas. Ahora veamos qué efectos producen las falsas doctrinas. ¿Cuál es el efecto? Principalmente acarrean disputas, acarrean divisiones, acarrean egoísmos y no edifican a nada en la fe, en lo que es el verdadero evangelio, que es por fe. Ya que el verdadero evangelio, como venimos diciendo, es por fe, estas falsas doctrinas eran todo lo contrario, era por el mérito del hombre. Las religiones generalmente se dividen en dos partes. Está la verdadera religión, que es la del logro divino, de que Dios en Cristo logró la salvación sin esfuerzos humanos, sin ninguna participación del hombre o de la mujer. Dios logró nuestra salvación. Y la otra categoría de la religión es a través del logro humano, es decir, que el hombre intenta ganar su salvación o el hombre intenta cuidar su salvación. Demos un ejemplo. Por ejemplo, Dios me salva
Y después yo tengo que vivir cuidando de no perder esa salvación. Entonces cuando llegue al cielo, decir, sí Señor, vos me salvaste, pero yo me porté bien, yo me mantuve, yo me esforcé, yo me cuidé y yo soporté todo y yo me cuidé en mi salvación. Entonces va a ser mitad logro de Dios, mitad logro mío. Pero Dios no comparte su gloria con nadie. Entonces eso termina siendo una religión y una religión falsa y una falsa doctrina. Porque es todo lo contrario a la justificación por fe. Dios nos salva y Dios nos hace permanecer en la salvación, del principio al final. Ahora veamos un poquito, porque la verdadera doctrina está fundada en la justificación por la fe, y en lo cual la falsa doctrina siempre machaca ahí, siempre atenta contra eso, siempre va en contra de eso. Entonces veamos un poquito qué es la justificación por fe. Presten atención. Es que todos nacemos en un estado de rebeldía y pecado. Todos. Nacemos, salimos de la panza de nuestra mamá y ya estamos en un estado de rebeldía y de pecado. ¿Cómo es esto? Si no podemos hablar, lo único que hacemos es llorar, esto que lo otro. Pero a medida, yo por ejemplo me di cuenta con mi hija, que a medida de que ella fue creciendo y cumpliendo los meses, no podía hablar, no podía hacer nada, pero lloraba, y a veces me daba cuenta que con su llanto me manipulaba para que la alce. No le dolía nada, ni tenía hambre, ni nada, solamente quería que la alce. Ya con su llanto me manipulaba. Y eso es pecado. La manipulación es pecado. Hoy por hoy le quiere algo, no se lo doy, empieza a gritar hasta que me zumban los oídos. Eso también es pecado. Es rebeldía. Pues yo le digo no y ella grita más fuerte. Es una niña de un año y medio. Entonces, todos nacemos en un estado de rebeldía y de pecado. ¿Y eso qué nos lleva? A violar continuamente la ley de Dios. Todo el tiempo ofendemos a Dios. Todo el tiempo tenemos esa tendencia a ofender y a violar la ley de Dios. Desde que nacemos hasta que morimos. Por tanto, somos merecedores de la justa, perfecta e infinita ira de Dios. Porque le ofendemos y porque violamos su ley, nos merecemos que Él nos condene culpables y que descargue su ira sobre nosotros. Ninguno puede decir, no, yo nunca violé la ley de Dios. Sí, hasta inconscientemente lo hemos hecho. Miren, Pablo comienza predicando el Evangelio en Romanos 1:18, dice así: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. La ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres. Todos somos impíos e injustos. Y la ira de Dios se revela contra eso. Y más adelante Pablo dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Por nuestro pecado, la paga que merecemos es la muerte. Entonces, ese Dios perfectamente santo y justo, que no puede pasar por alto el pecado ni la maldad, es decir, es Dios santo y justo. Si es un juez justo y santo, que nadie lo puede corromper, ni coimiar, ni nada, y yo soy culpable, y voy al tribunal, ¿qué me va a declarar? Culpable, porque es justo. Porque yo violé la ley de Dios, porque ofendí su ley y sus mandatos. Entonces voy a estar en el tribunal y no va a quedar otra que decirme culpable. ¡Pum! Entonces ese Dios santo y justo, que no puede pasar por alto el pecado, pero es también un Dios bueno y compasivo. Entonces, ¿cómo se resuelve ese dilema? ¿Cómo hace para que yo sea absuelto de todo ese pecado y no vaya preso, no vaya a ser condenado, no vaya al infierno?
Alguien tiene que pagar. ¿Y cómo resolvió el dilema Dios? Mandó a alguien de valor infinito, Jesucristo, para que pagara nuestra deuda, sufriendo en nuestro lugar el castigo que todos merecíamos. Spurgeon tiene un sermón bastante largo que habla de todos los padecimientos de Jesús, desde que lo arrestaron hasta que murió. Y él te va relatando, te dice, ¿sabes por qué lo agarraron? ¿Sabes por qué lo escupieron? ¿Sabes por qué lo traicionaron? ¿Sabes por qué lo bofetearon? ¿Sabes por qué le clavaron la lanza y lo crucificaron? Y cada detalle te va describiendo y te dice, fue necesario cada cosa que padeció porque tu pecado o nuestro pecado era tan grande que fue necesario cada padecimiento que sufrió. Cada cosa que Él vivió fue necesaria a causa de nuestra maldad, para que toda la deuda quede saldada delante de Dios. Entonces, Dios resolvió su dilema de ser un Dios justo y santo, pero bueno y compasivo, castigando a Jesús en nuestro lugar. Por eso Jesucristo se hizo hombre y cumplió la ley de Dios a la perfección, luego murió en una cruz, siendo inocente, pero murió para que los culpables seamos absueltos en el tribunal de Dios. 3 días más tarde, Dios testificó que su justicia quedó satisfecha, resucitando a Jesucristo. De tal manera que nuestras transgresiones no quedaron impunes. No es que dice, bueno, anda nomás, no pasa nada. No, lo castigó a Jesucristo en nuestro lugar, para que nosotros podamos irnos tranquilos sin tener que pagar ninguna deuda. Y la pagó Jesucristo. Esa es la justificación por la fe. No hay ninguna parte en donde encontremos un mérito del hombre o de una mujer. No hay. En ninguna parte. Dios no comparte su gloria. Es todo obra de Jesucristo, del principio al final. Es todo obra de Él. Y todo lo que atente contra eso es falsa doctrina. Este es el verdadero evangelio. Pedro dice, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. El justo por los injustos. Jesucristo justo padeció por nosotros, que somos injustos. Ese es el verdadero evangelio. Pero bueno, ahora volvamos un poquito a la carta de Pablo a Timoteo. En el versículo 5 y 6 dice, le decía Pablo a Timoteo, pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida, de las cuales cosas, desviándose algunos, se apartaron a vana palabrería. ¿Cuál es el producto de la verdadera doctrina? ¿Qué te deja la verdadera doctrina cuando vos ves a alguien que enseña sana y verdadera doctrina? Primeramente, como dice Pablo, es el amor. El primer mandamiento es ama a tu Señor con todas tus fuerzas, con toda tu mente, tu alma, corazón. Y el segundo es ama a tu prójimo como a ti mismo. De ahí nace todo el evangelio, de ahí nace toda la sana doctrina. Amar a Dios, ser una adoración viva, diaria, en todo lugar, en todo momento. Y que ese amor se reproduzca para con mis hermanos. Y sí, sobre todo con los más difíciles. Porque el amor en realidad es el distintivo del cristiano. Jesús dijo, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, que tuvieres amor los unos por los otros. Un verdadero hijo de Dios tiene amor los unos por los otros. Y no es un amor meramente emocional, que hoy estoy bien, amo, mañana me siento mal, dejo de amar.
No, uno elige amar. No importa cómo se sienta uno y no importa cómo me caiga el otro. Elijo amar. Es de la voluntad. Requiere negación de sí mismo y abnegación al beneficiar a los demás, considerando al otro como mayor a uno mismo. Entonces este amor, dice Pablo, nace o mana de 3 fuentes. Nace de un corazón limpio, un corazón que ha pasado por el lavamiento de la palabra, un corazón que ha pasado por la regeneración, un corazón que ha nacido de nuevo. Nace de una buena conciencia. La conciencia es la que siempre nos dice, hiciste mal, hiciste bien, la que si hacemos algo malo no nos deja tranquilos, nos atormenta. Pero alguien que está bien con Dios tiene una buena conciencia, una conciencia en paz, tranquila. Y este amor nace de una fe no fingida, una fe verdadera, una fe sincera, una fe basada en la Escritura. Y todo esto es lo contrario al fruto de los falsos maestros. Los falsos maestros no tienen ni amor, por ende no aman, no tienen un corazón limpio, tampoco una buena conciencia y su fe no es genuina. Sus enseñanzas no traen todos estos frutos. Porque solo una sana doctrina es la que enseña este caminar, este andar, y la que produce este andar. Una fe acompañada de sana doctrina, pero sin el fruto de una conversión genuina, es tan falsa como una fe acompañada de herejía. Va de nuevo. Una fe acompañada de sana doctrina, fe y sana doctrina, pero sin fruto de una verdadera conversión, es falsa. Es tan falsa como que si fuera acompañada de herejía. ¿Por qué? Porque yo puedo tener fe y puedo tener sana doctrina, pero no tengo frutos, es lo mismo que nada. Es lo mismo que esté en la falsa doctrina. Santiago, el libro de Santiago en el capítulo 2, versículo 4 y 19 dice así: Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? ¿Tú que crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Es decir, los demonios creen que existe Jesús, creen que existe Dios, creen y tiemblan. Y también tienen sana doctrina. Si el Satanás mismo a Jesús lo tentó con la Escritura. Entonces tienen fe y conocen la Biblia. Pero ¿qué no tienen? Sanos frutos, buenos frutos. Entonces, una fe sin frutos es igual a la del diablo. Nuestra fe y nuestra sana doctrina siempre debe ir acompañada de estos frutos que vimos. El amor, la fe no fingida, la buena conciencia, corazón limpio. Cosas que los falsos maestros no enseñan ni lo tienen. Pero ojo, las obras no son ni para ganar ni para cuidar nuestra salvación. Yo no puedo decir, bueno, hago obras para no perder la salvación, o para ganarme ser salvo, ganar algo de Dios. No, las obras son el fruto de mi salvación. Es decir, yo si mi papá tiene una empresa que vende autos y le pido trabajo, él me va a llevar a trabajar en su empresa y voy a vender autos, porque mi papá vende autos y lo hizo así toda la vida. Y seguramente yo trabajé toda la vida en una empresa vendiendo autos. Es porque mi papá es así y tiene esa empresa y vende autos. Entonces, si yo soy salvo, por ende, mis frutos van a ser buenos, porque nacen de un corazón regenerado, nacen de un corazón limpio, puro. Si soy salvo, y al ser salvo, Dios me hace nacer de nuevo y tengo el Espíritu Santo, voy a amar y voy a amar a mis hermanos. Voy a amarlo a Él y voy a amar a mis hermanos. Y lo voy a hacer en agradecimiento a Dios también. Son el fruto de mi salvación. No son para ganarme nada, ni para cuidar nada. Son frutos. Un árbol de peras no va a dar manzanas, ¿no? Un claro ejemplo. Un árbol de peras va a dar peras.
Y así alguien que es salvo, un verdadero creyente, va a dar buenos frutos. No podemos conocer la sana doctrina como un fin en sí misma, sino como un vehículo para practicar la piedad. Es decir, no podemos interesarnos en la sana doctrina para saberla y tener conocimiento nada más, sino interesarnos y estudiar la sana doctrina para poder practicarla a la sana doctrina, para poder vivirla día a día la sana doctrina. Todo creyente verdadero debe conocer y practicar diariamente la Escritura. Ahora, ¿quiénes son los falsos maestros? Para ir terminando. Dice Pablo, sigue diciendo en la carta a Timoteo, desviándose se apartaron a vana palabrería. Significa que no dieron en el blanco, se fueron del rumbo, se desviaron, se fueron desviando de su ruta. Se desviaron del amor nacido de corazón limpio, de buena conciencia y de fe no fingida. Porque el propósito de los falsos maestros no es crear un ambiente de amor, sino satisfacer su egoísmo y aún más, llenarse los bolsillos. Si ustedes se fijan y pueden buscar en internet, todos estos falsos maestros tienen templos gigantes de miles de personas, se visten con ropas recaras, usan relojes lujosos, sus vehículos ni hablar, sus casas ni hablar. Están llenos de dinero. Son empresarios. Y en el versículo 7, Timoteo dice, queriendo ser doctores de la ley, sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Pablo dice que querían ser maestros, estos tipos, pero andaban continuamente sin entender nada de lo que hablaban. Las personas no convertidas no entienden la Escritura. La usan solamente para inventar cosas y para decir lo que otros quieren escuchar, ¿no? Hay predicadores que buscan un sermón acorde a su mente. A ver qué se me ocurre hoy, y buscan en la Biblia para decir lo que se les ocurrió ese día. Quisieran que la Biblia se adaptara a los designios de su propio corazón. De hecho, hay predicadores que dicen solo lo que la gente quiere escuchar. Algunos desearían que haya un evangelio acorde a sus deseos pecaminosos. Sería un evangelio que les permita la lascivia, el orgullo, la altivez, el desenfreno. Y hay de esos. Hay iglesias que permiten el matrimonio igualitario, diciendo que, basándose en que David tenía novio. Otro tipo de predicador es aquel que solo se enfoca en la contención emocional de las personas o en levantar la autoestima en la superación personal. O sea, no predican el evangelio, dicen arrepiéntanse y Dios los va a sanar de esa herida mortal que es el pecado. No, solamente se enfocan en que todo va a estar bien, en que ya van a dejar de estar tristes porque Dios te da gozo, en que Dios te va a ayudar a lograr lo que querés. Vas a ir a las naciones y vas a ser el predicador famoso que ellos son también. Y te ungen, te oran. Algunos solo hablan de amor y perdón, pero no confrontan con el pecado ni hablan del justo juicio de Dios. Segunda de Juan, capítulo 1, versículo 10 y 11. ¿Lo buscas, Rafa? ¿Puedes, por favor? Bueno. ¿Alguien más entonces? André, ¿vos podés? Rafa está con la camarilla. Segunda de Juan 1, 10 y 11. Por favor. Si alguno trae otra doctrina,
no le digan bienvenido. ¿Y qué hago si tengo un amigo que consume falsa doctrina? Decile, estás consumiendo falsa doctrina, arrepentite. Y si está enseñando, peor aún, arrepentite y decile a los que le enseñaste falsa doctrina. Arrepentite y volvete al evangelio verdadero. Confronten con la escritura, confronten. Como Pablo le mandó a Timoteo. No le digan bienvenido. Predíquenle el verdadero evangelio. Todos los creyentes tenemos la responsabilidad de estar alerta contra los falsos maestros y las falsas doctrinas. Porque esto nos va a hacer mucho daño a nosotros y a la congregación misma. Debemos estar muy atentos. Que no se meta en la música, que no se meta en las redes sociales, que no se meta en los predicadores que escuchamos o en las iglesias que visitamos. Que no se meta. Hoy las redes sociales e internet es una súper herramienta para poder saber qué es sano consumir y qué no. Porque hay iglesias que pueden llegar a tener una doctrina correcta y que su pastor predica correctamente, pero buscamos en su canal de YouTube y buscamos quién predicó, no sé, hace un mes, y vemos que fue un predicador que enseña falsa doctrina. Entonces quiere decir que este hermano que predica sana doctrina le dijo bienvenido a uno que predica falsa doctrina. Entonces yo ahí me cuidaría. Yo ahí ya me cuidaría. Ya lo miraría con otros ojos. Y habiendo sana doctrina, voy mejor a lo que sé que es sana doctrina y se junta con otros que predican sana doctrina y quien invita a los que son falsos. No le dice bienvenido a todo. No le cree a todo. Porque el creerle a todo es pasar por alto estas advertencias de Jesús, de Pedro, de Pablo, de Juan, en la Escritura misma. Debemos obedecer y poner en práctica la Escritura y cuidarnos de las falsas doctrinas y de los falsos maestros. Amén. ¿Quieren preguntar algo? ¿Alguna duda? ¿Algo que se les ocurra? ¿Nada? ¿Oramos? ¿Oramos un ratito al Señor? Cerremos nuestros ojos, por favor. Señor, te damos gracias por tu palabra, que es viva y nos habla, nos corrige, nos exhorta, nos santifica, nos ayuda y nos enseña, Señor. Es eficaz porque nuestro corazón lo va transformando, Señor. Y es como una espada de dos filos que penetra hasta lo más profundo de nuestro ser. Rogamos, Señor, que tu palabra obra en nuestro interior. Rogamos que tu palabra haga su trabajo en nuestras vidas, Señor. Que podamos crecer, que podamos madurar, que podamos ser hijos que caminan conforme a tu voluntad, conforme a tu palabra, Señor. Hijos que obedecen y que se cuidan de lo malo, Señor, para no ser contaminados. Y no solamente cuidarnos nosotros mismos, sino cuidar a lo que nos rodean, de las mentiras, de lo falso. Señor, danos luz para que veamos luz. Que tu Espíritu Santo en nosotros nos guíe, Señor. Y nos ayude a obedecerte. Al hermoso Espíritu Santo.
Estamos tan agradecidos, Señor, de que seamos tus hijos y de que se nos haya revelado este misterio tan grande, Señor, que es tu evangelio, que para algunos es locura, no lo entienden, no lo comprenden, lo rechazan, lo odian, pero nosotros lo amamos. Amamos tu evangelio, amamos tu palabra, amamos lo que has hecho por nosotros y lo que sigues haciendo. Nos satisface, nos llena de gozo. Nos deleitamos en ti, Señor, en esta verdad tan bella e infinita. Queremos crecer, Señor, en tu presencia. Queremos crecer en la comunión contigo, Padre, en la intimidad, en la relación contigo, en la relación con otros hermanos. Ayúdanos, oh Señor. Y que podamos entender quiénes somos en ti, Señor. Pecadores redimidos. Que un Dios justo nos amó y nos perdonó. Y estamos en deuda contigo, Señor. Gracias te damos en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo. Amén y amén. Amén.